Bienvenidos a la lección 2, el poder del testimonio personal. El versículo para memorizar se encuentra en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la vida. Oramos por los enfermos por COVID y por aquellos que han perdido algún familiar. Y te pedimos que nos auxilies en el estudio de tu palabra en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos con nuestro estudio. Bienvenidos a este repaso de la lección número 2, el poder del testimonio personal. En esta ocasión veremos cuál es la importancia que tiene que nosotros contemos nuestro testimonio personal, ya que hay un poder inusual en el testimonio personal que cada uno de nosotros tiene, principalmente cuando se trata de un testimonio, cuando una persona acepta a Cristo y su vida cambia drásticamente. Eso es muy notable. Sin embargo, no todas las conversiones son repentinas e instantáneas. Más bien el Espíritu Santo trabaja suave y gradualmente en los corazones humanos. Todos tenemos un testimonio que contar. Habemos personas, por ejemplo, que hemos sido criados en hogares cristianos, nacimos en cuna adventista, pero no hay ningún cristiano de nacimiento. No existe. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos necesitamos de la gracia de Dios. Tanto los que nacimos en un hogar cristiano y asimismo los que no nacieron en un hogar cristiano, ambos necesitamos en un momento la conversión de nuestras vidas. Por lo tanto, la conversión no es para algunos seleccionados, es para todos nosotros. Todos tenemos una historia diferente que contar. Tu historia no es mi historia no es tu historia. Cada uno de nosotros posee un testimonio personal para compartir con el mundo. Una cosa es compartir el testimonio de cómo lo que Jesús ha hecho por otra persona, pero muy diferente es compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros. Así es que en esta ocasión veremos en qué consiste el testimonio personal y el poder que éste tiene al impactar a las demás personas. Veremos también en esta lección, hemos visto que Dios usa a veces a testigos menos pensados que nosotros creeríamos que no son aptos para llevar un mensaje. Creeríamos que no son los más calificados para testificar en su nombre, pero quiero decirles que Dios usa a las personas menos pensadas. Por ejemplo, nos cuenta la historia en Marcos 5, del 15 al 20, que en cierta ocasión Jesús visitó la provincia de los Gadarenos, al otro lado del mar de Galilea. Dice que él, una vez que bajó de la barca, salió a su encuentro un endemoniado de entre las tumbas, que los pobladores del lugar no habían podido dominarlo, ni atarlo, ni con cadenas, porque muchas veces se había soltado él mismo, ya que estaba poseído por demonios. Y siempre de día y de noche dice que daba gritos por los sepulcros, andaba. Y dice que cuando vio de lejos a Jesús, se acercó a él y lo adoró, dice en Marcos 5:6. Y gritando le dijo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te rogamos que no nos atormentes. Porque Jesús le decía al demonio: sal de él,
a los demonios. Así es que Jesús le preguntó a él, ¿cómo te llamas? Él respondió, Legión, porque somos muchos. Imagínense, una legión romana consistía en un cuerpo militar de 6,000 soldados. Este hombre no estaba poseído por un solo demonio, eran miles de demonios que habían encontrado en él una persona apta para poseerla. Así es que le rogaban que por favor no los sacase de ese hombre. Cerca del lugar había una manada de cerdos paciendo, y entonces Jesús los envió, los sacó del endemoniado, los envió al hato de cerdos. Los cerdos, enloquecidos porque estaban poseídos, aproximadamente 2,000 cerdos, dice que se precipitaron por un despeñadero y cayeron al mar. Y entonces las personas que apacentaban los cerdos, asombrados por lo que acababa de suceder, vinieron a donde estaba el hombre, lo vieron sentado, vestido en su sano juicio, y tuvieron miedo. Y le pidieron a Jesús que por favor se retirara de aquellos lugares. Pero el hombre, que estaba ya sano en su sano juicio, le pedía a Jesús que por favor lo llevara para que él estuviera con él. Pero Jesús no lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Todo esto sucedió al otro lado del mar de Galilea, a las afueras del territorio judío, en una región llamada Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades, una región en las costas del mar de Galilea, donde el endemoniado era muy conocido en esa región. Había infundido miedo en los pobladores de aquellas ciudades. Todo el mundo lo conocía. ¿Qué mejor persona para llegar a esas 10 ciudades que un endemoniado transformado, que podría compartir su testimonio en toda esa región? Este testigo, que era poco factible, tuvo un poderoso impacto en Decápolis. Cristo desea usar a todos los que vienen a él. El endemoniado, ex endemoniado, tenía el único ingrediente indispensable para testificar: una vida transformada. La hermana Elena White, en Deseo de todas las gentes, dice: somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Fue maravilloso ver cómo ningún cuerpo demoníaco tampoco puede enfrentarse a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos con Cristo, las fuerzas demoníacas no pueden hacernos sucumbir. Al contrario, el Señor nos salva, nos rescata, nos transforma la vida y estamos listos para dar un testimonio personal. Veremos ahora cómo 2 mujeres pudieron dar testimonio del Cristo resucitado. Invito a mi hermano Moisés para que nuevamente nos mencione en qué consistieron ese testimonio de estas 2 mujeres que vieron a Cristo resucitado. Adelante con tu comentario. Hola, nuevamente estamos saludándoles con el gusto de comentar la lección de esta semana. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos de personajes que dieron un buen testimonio personal. Y vamos a ver cuáles son esas características que se necesitan para tener un buen poder de un testimonio personal. Veamos el caso de María, las 2 Marías, María Magdalena y María, la madre de Jesús. Era el domingo de la resurrección, muy de mañana.
En la memoria de ellas estaba todavía el rostro ensangrentado de Jesús, estaba los azotes que había recibido, estaba esa tarde cruel. Ellas habían reposado el día sábado conforme a la ley, y el domingo muy de mañana prepararon sus especias aromáticas y se dirigieron a la tumba. Cuando ellas llegaron al lugar, la sorpresa fue que ya no estaba el cuerpo en ese lugar. El libro de San Marcos lo relata de esta manera. Capítulo 16, versículo 2 en adelante dice: muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Y él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Vamos a enfatizar este aspecto. El ángel les dice a María, a las Marías: miren, compruébenlo con ustedes mismos, vean el lugar. Tú necesitas tener una experiencia personal, tú necesitas comprobar lo que has estudiado. Nací en un hogar adventista, en una familia adventista. Mi papá, mi mamá, desde que nací son adventistas. He crecido en la iglesia adventista, he pasado por los departamentos de la iglesia, estudié en colegio adventista, pero todo eso es teoría si no tengo una experiencia con Cristo. Necesito comprobar todo lo que aprendí en los departamentos infantiles, todo lo que he estudiado a lo largo de la vida. Necesito tener una experiencia con Cristo Jesús. Ver realmente si esas cosas son así. El ángel les dice a María: miren el lugar, comprueben ustedes, véanlo con sus propios ojos, ya no está aquí, ha resucitado. El relato dice que cuando María lloró en el jardín, Jesús mismo le dijo: ¿por qué lloras? Y ella, cuando lo reconoció, lo quiso abrazar, tuvo un encuentro con Jesús, comprobó con sus propios ojos que Él había resucitado, es un Cristo vivo. ¿Qué hizo después? Dice el versículo 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con Él. Ella salió corriendo, se fue con gozo, con alegría. Cuando tú tienes una noticia que dar, cuando tú tienes un anuncio que dar, algo hermoso, cuando tú te gozas de tu encuentro con Cristo Jesús, no hay nada que te detenga. Tú sales corriendo, vas y lo anuncias. El evangelismo es eso. Testificar es eso. Cuando tú tienes una noticia, cuando tienes buenas nuevas, cuando has tenido una experiencia con Cristo, no puedes callar. Vas a salir corriendo con el gozo, con la alegría de haber descubierto un mensaje especial, y lo vas a anunciar. Ella salió corriendo, fue con los que habían estado con Él y lo anunció: ha resucitado. La lección también nos lleva a un punto muy importante. Dice el versículo 11: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Habrá personas que no te van a creer. Habrá personas que no te van a escuchar.
Pero la misión no es convencerlos a ellos. La misión es ve y cuéntales lo que Cristo ha hecho en tu vida. Ve y da tu testimonio. Ve y cuenta tu experiencia. La labor de convencimiento es del Espíritu Santo. Tú ve y cuenta solamente. Esa es tu misión. No importa si te escuchan, no importa si creen, no importa, tú ve y cuéntalo. El mensaje que tú tienes es un mensaje de tu encuentro con Cristo, es un mensaje de tu experiencia con Cristo, es un mensaje de lo que ha hecho el Señor en tu vida. Y tú debes salir, debes ir con esa convicción, con ese gozo, con esa alegría y contarlo, anunciarlo. Lo demás es trabajo del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión hoy en día. Pero para cumplir esa misión necesitas tú ver primero. El ángel les dijo, miren, compruébalo en tu vida. Todos los días, ora. Todos los días, conéctate con Cristo. Todos los días, encuéntrate con el Señor. Camina con el Señor. Y cuando tú camines todos los días, cuando tú tengas un encuentro personal, cuando tengas tu experiencia, porque no vas a contar lo que otros han visto, vas a contar lo que tú has experimentado. Que Dios te bendiga. Gracias por tu comentario, Moy. Es interesante saber que nosotros testificamos, pero la tarea de convertir el corazón humano es tarea del Espíritu Santo, como lo has comentado. Otros ejemplos de testificación en la Biblia es la experiencia de los discípulos. 50 días después de que Cristo resucitó, vino sobre ellos el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ese día de Pentecostés, Pedro tuvo su primer gran discurso. En su primer discurso se convirtieron y se bautizaron 3,000 personas, gracias a que estaban siendo auxiliados por el Espíritu Santo. Una semana después, Pedro y Juan fueron encarcelados porque estaban predicando en el nombre de Jesús. Pedro y Juan fueron llevados al concilio, al Sanedrín de ancianos, y se les preguntó directamente en nombre de quién estaban haciendo todo eso, porque acababan de sanar a un hombre. Pedro entonces, lleno del Espíritu Santo, dice que empezó a hablar, a predicar y a decirle que en nombre de Cristo, en quien solamente hay salvación, hacían todas estas cosas. Entonces, todos los que estaban ahí reunidos, los ancianos, les pensaron lo siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, o sea, en otra versión dice que eran ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Sin embargo, les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús y los amenazaron. Pero Pedro y Juan contestaron lo siguiente: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso fue la respuesta de Pedro y Juan. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso precisamente es la testificación. Contar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos sentido. Precisamente eso cautivará el corazón de otros con la ayuda del Espíritu Santo. Veamos en este momento qué nos puede decir nuestro hermano Gabriel acerca de
del testimonio que Pablo tuvo delante de un gran gobernante, el rey Agripa, en aquel entonces. Escuchamos el comentario de mi hermano Gabriel. Adelante. Feliz sábado, hermanos. Gracias a Rubén por volverme a invitar a comentar a la lección de escuela sabática. Yo soy Gabriel y el comentario del día miércoles trata acerca del apóstol Pablo, como lo dijo Rubén. Y este apóstol daba un poderoso testimonio. ¿Pero de qué testificaba Pablo? En el libro de Juan capítulo 1, verso del 6 al 8, nos habla de Juan el Bautista. Y dice que Juan el Bautista testificaba acerca de la luz. ¿Y qué era la luz? ¿Era una ideología, una creencia o una doctrina? La luz era Jesucristo mismo. Y él mismo dijo que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan testificaba de la luz, que era Cristo. Y Pablo, al igual que Juan, también testificaba de Jesucristo. Así que la lección nos habla del testimonio que Juan y Pablo nos daban acerca de la luz. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿de qué estoy testificando? ¿De una doctrina, de una ideología o de Jesucristo? Muchas veces la iglesia adventista comete el error de primero presentar una doctrina y después presentar a Cristo, cuando primero tenemos que presentar y testificar acerca de la luz y después doctrinar a las personas. La lección nos dice en el día miércoles que testificar nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Cristo. Así que esa es la tarea primera que tenemos que hacer. Preguntarnos todos los días, ¿de qué estoy testificando? ¿Estoy testificando de mí o de Cristo? ¿A quiénes están viendo las personas a las que yo estoy dando mi testimonio? En la parte del jueves vemos a este mismo Pablo que se presenta ante el rey Agripa. Un rey rodeado por personas tremendas en su corte, personas crueles, personas ruines, personas vanidosas, traicioneras, mentirosas, personas llenas de adulterio, personas con la moral por los suelos. Y por esa razón, cuando conoce a Pablo, se lleva una impresión tan grande. Y por esa razón fue que el mensaje que Pablo predicó al principio fue tan poderoso. ¿Por qué? Porque Agripa se da cuenta que Pablo no es nada parecido a las personas con las que él está rodeado, ni siquiera con él. Y es que Pablo era la clase de persona que el mundo necesita hoy. Y me refiero a lo que Elena de White describe en el libro de Educación en la página 57, y se lo leo y dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman, dar el pecado el nombre que corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque los mismos cielos se desplomen. Y Pablo era un hombre, como dice Elena de White, un hombre recto, un hombre honorable. Y esa es la primera parte que tenemos que tener en cuenta. Para poder dar un testimonio personal, contundente, primero nuestro carácter tiene que ir de la mano con el testimonio y la luz que nosotros estamos predicando. Y Pablo así lo hacía, y por eso Agripa quedó impresionado nada más al conocer cómo era Pablo. Y ahora imagínense, cuando Pablo comenzó a dar ese discurso tan poderoso, Agripa también quedó más impresionado al saber el testimonio que Pablo había tenido. Muchas veces nosotros pensamos, pero yo no tengo el testimonio tan poderoso que Pablo tenía. Pero podemos tener el carácter que Pablo reflejaba. Y vamos ahora al discurso que Pablo había dado. En el libro de Hechos, capítulo 26, ahí tenemos el discurso que Pablo dijo. Y la parte esencial de ese discurso lo puedo encontrar en el versículo 20. Y Pablo hablaba del arrepentimiento, dice, que se arrepintiesen. Ese era el primer paso que Pablo pedía siempre. Y el segundo dice, se conviertan a Dios, que se vuelvan a Dios. Y el tercer paso, haciendo obras dignas de ese arrepentimiento. Pablo pide esas tres cosas. Primero, que nos arrepintamos. Segundo, que volvamos a Dios. Y tercero, que demos frutos dignos de ese arrepentimiento. Y la lección nos dice que todos los días tenemos que estar arrepintiéndonos. Todos los días ese mensaje que Pablo dio a Agripa también es para nosotros.
Arrepentimiento, volver a Dios y dar frutos dignos de ese arrepentimiento. Entonces, la tarea que nos deja la lección de escuela sabática es sencilla. Primero, testificar. Que nuestro testimonio sea acerca de la luz que es Cristo Jesús y, como Juan lo dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y segundo, que seamos el hombre que el mundo necesita, fieles, justos, como la brújula al polvo, aunque los cielos mismos se desplomen. Y tercero, que todos los días podamos arrepentirnos, volvamos a Dios y demos frutos dignos de ese arrepentimiento. Algún día Cristo nos premiará por todo esto, nos dará una corona llena de estrellas, pero esa corona llena de estrellas, como dice Apocalipsis 4 del 10 al 11, no servirá más que para ser arrojado a los pies de aquel que es digno de recibir poder, honra y gloria, Cristo Jesús. Y entonces, y solamente entonces, habremos cumplido con nuestra misión. Que el Señor nos bendiga, que tengan un feliz sábado todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias, Gabriel. Qué interesante es saber cómo podemos testificar y cómo Dios nos auxilia en ese proceso. Porque es importante saber que a veces creemos que tenemos la doctrina correcta y es así, pero el hecho de tener solo la doctrina correcta no puede sustituir el impacto de una vida transformada por Dios. Porque testificar no se trata solo de hablar de nosotros, de lo malo que éramos antes y de lo bueno que somos ahora. Se trata de hablar de Jesús sobre lo que Él hizo por nosotros, es decir, de lo bueno que es Dios. Y entonces estaremos testificando, como lo hizo el endemoniado gadareno, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Que el Señor nos bendiga y sigamos estudiando. Los invito a que estudiemos juntos la próxima lección, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente sábado.